Tenemos que hablar de Nvidia. No del sentimiento de envidia, sino de Nvidia, la empresa que hace chips para otras empresas que quieren desarrollar inteligencia artificial. Nvidia, la empresa que acapara portadas por crecer como nunca antes había crecido una empresa. Tanto está creciendo que nuestro amigo Balchunas le da un síncope cada vez que mira el volumen que hace esta empresa. El otro día, hace 2 días solamente, decía: el volumen de Nvidia hoy es casi el mismo que el de los siguientes 10 valores más negociados juntos. Creo que nunca he visto algo tan grande, una brecha tan grande en mi vida. Es extraño. Esto es lo que decía Balchunas hace 2 días. No sabía lo que pasaría al día siguiente. Lo del crecimiento vertiginoso de esta empresa Nvidia se ve en métricas, algunas de lo más locas, como por ejemplo una métrica que muestra el market cap, es decir, la capitalización de esta empresa por empleado, y muestra que la capitalización por empleado está en 100 millones, es decir, que el valor de mercado de la empresa entre el número de empleados está en 100 millones, lo que se podría leer como que cada empleado vale 100 millones de dólares. No es una lectura adecuada, pero sí que es una lectura que llama mucho la atención. Todo esto lleva a pensar a muchas personas que igual Nvidia está subiendo más de lo que es sensato esperar que suba. En mi opinión, nada de esto es preocupante. La razón por la que me he visto obligado a hacer este vídeo es que hubo un dato que sí, que me asustó, un hecho que me hizo preguntarme: ¿cuánto recorrido le puede quedar a esta subida imparable? Y el hecho que me hizo plantearme esta pregunta fue que su CEO, Jensen Huang, Juan, en este podcast, firmó un autógrafo en el sujetador de una mujer. Y déjame decirte que hay señales que hablan de un calentón. Esta es una muy obvia, pero veremos más. El mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a explorar la subida sin par, la subida sin igual de Nvidia. Un poco veremos también sobre esta empresa, sobre el sector. Hablaremos sobre burbujas, tema que por Bitcoiner tengo muy controlado. Y hablaremos sobre el momento de mercado y un par de escenarios que pueden darse una vez que entendamos un poco el momento en el que nos encontramos. Acabaremos el mañanero repasando a Kiyosaki, un primo de Juan, y hablaremos también de Semler. Bien, bienvenidos de nuevo a este vuestro podcast, este vuestro lugar, el sitio en el que analizamos todo esto que está ocurriendo en el mundo, en los mercados, en las finanzas, en las economías, en los países, y lo conectamos o lo vemos, mejor dicho, desde el punto de vista Bitcoiner. Así que si te gusta, pues nada, suscríbete, da like, haces cosas. Bueno, lo mejor es que, a ver, ya realmente tendrías que haber puesto el like ya. Idealmente en este sitio nos mola cuando el like viene antes de escuchar el contenido. Esos likes son más divertidos, así que te invito a que lo hagas, no vaya a ser que luego no te guste. Mejor deja el like para ir empezando. Y nada, recuerda que puedes también suscribirte a la newsletter y te mando un mail los sábados, un mail en el que analizo una de estas cuestiones con más detalle. Bien, empecemos. Si hace 2 días, como empezaba diciendo antes, Balchunas, nuestro amigo Balchunas, hay que darle una comisión a Balchunas. Bueno, si hace 2 días Balchunas flipaba con lo que hacía de volumen Nvidia, ayer ya el pobre es que no entendía nada. Pues hace 2 días observaba incrédulo cómo Nvidia estaba haciendo más volumen que las 10 empresas siguientes, y ayer Nvidia hizo tanto volumen como, casi tanto volumen, como las 20 siguientes empresas juntas. A ver, esto es un montón de volumen y sobre todo es mucho volumen en comparación con el volumen que está haciendo el resto del mercado. Y cuando una empresa hace muchísimo, tanto volumen, es preocupante. Al final, ¿preocupante por qué? Bueno, pues porque cada máximo que se da en el precio de cualquier activo, por ejemplo, el precio de Bitcoin, cada vez que se llega a un máximo, estos máximos siempre se producen con mucho volumen. Estos máximos provocan que haya gente muy caliente que quiera comprar ya mismo, y hay gente que ya empieza a ver que ha crecido lo suficiente y empieza a vender. Esos récords siempre se producen antes de las caídas. Además, estamos viendo algo en el mercado que no hemos visto antes, algo
bueno, que añade un poco de locura a la situación actual, y es que estamos viendo más volatilidad en el mercado cuando hay subidas que cuando hay bajadas. Es decir, la gente está entrando en pánico durante la subida en lugar de entrar en pánico durante las bajadas, que es lo que suele hacer. La gente cuando empieza a caer algo, pues entra en pánico, empieza a vender corriendo, no le importa el precio, lo que quiere es quitarse ese activo lo antes posible, pues está viendo que el mercado se va a cero. Y entonces eso lleva a situaciones de pánico. Bueno, pues ahora estamos viendo pánico a perderse las ganancias. Estamos viendo un FOMO, un Fear of Missing Out, sin igual. Pánico en las subidas. Esto totalmente nuevo. Pero ¿quiere esto decir que la situación no puede volverse aún más loca? ¿Que Nvidia no puede seguir subiendo todavía mucho más? Pues no quiere decir eso. Esto es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar que estamos en un punto en el que pueden pasar varias cosas, pero que no deja de ser un punto muy interesante por la locura que nos rodea. Empecemos, por tanto, con Nvidia. ¿Qué es Nvidia? Bueno, hace 5 años Nvidia era una empresa de semiconductores de segundo nivel, dicen algunos, conocida principalmente por dotar al videojuego Call of Duty de una mejor resolución. Hoy, no obstante, es la tercera empresa más valiosa del planeta con una cuota dominante del 80% en chips de inteligencia artificial, los procesadores que sustentan la mayor y más rápida creación de valor de la historia. Vamos, que se ha hecho con un nicho y el nicho ha demostrado ser brutalmente enorme, mucho más enorme de lo que cualquiera cabría haber pensado antes. Según The Economist, el valor de mercado combinado de Google, Amazon y Microsoft ha aumentado en 2,5 trillones de dólares durante este boom de la inteligencia artificial. Digamos, al amparo de este boom. Y esta creación de valor de 2,5 trillones de dólares es 120 veces superior a los 20.000 millones de dólares en ingresos reales que se prevé que la inteligencia artificial añada a las ventas de estas empresas. Claro, si pones esto en común, si pones en común lo que se ingresa con lo que ha crecido, pues te empieza a generar dudas en cuanto a, bueno, realmente cuánto valor estamos creando y si este valor justifica estos incrementos en las valoraciones. Y este dato que te he dado de 120 veces y 2,5 trillones es de marzo. Ahora no son 2,5, sino que son 3 trillones, así que el mercado está valorando los ingresos que provendrán de la inteligencia artificial en 150 veces, lo que implica esperar que estos crezcan enormemente, básicamente. Vamos, que el mercado le tiene mucha fe al valor que puede crear esta tecnología. Y es posible, es más, yo diría que es probable que cree valor. De hecho, yo diría que ya lo está creando, pero la pregunta es ¿cuánto valor realmente puede aportar? ¿Estamos midiendo bien esto? Y bueno, es difícil medir bien algo que no sabes muy bien todavía qué impacto va a tener. En este sentido, se menciona a menudo una cifra que es un cálculo de la empresa de capital riesgo de Silicon Valley, Sequoia Capital, que por cierto creo que tiene Bitcoin. Bueno, pues Sequoia tiene un cálculo en el cual estima que la industria gastó 50.000 millones de dólares en chips de Nvidia, es decir, le llegó con 50.000 millones de dólares a Nvidia, le dijo, toma, dame un montón de chips. Hizo esto para empezar a entrenar inteligencia artificial en 2023, pero de esta inversión de 50.000 millones de dólares solo ha obtenido por ahora 3.000 millones de dólares en ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el retorno de la inversión, el retorno de esa inversión en chips, pues aún no se está viendo. Además, y de esto no tenía ni idea, hay que tener en cuenta el coste de llevar una inteligencia artificial. Yo pensaba que tener una inteligencia artificial era más o menos gratis, o sea, tienes ahí el programita funcionando, tú le pides cosas y ella te viene con su información, pero resulta que esto no es así. Hay costes de funcionamiento que vienen de la formación de esa IA, la formación a base de darle datos, y también hay un coste de funcionar simplemente, y este coste viene dado porque la inteligencia artificial tiene que pensar cada vez de cero, digamos, cada vez que le pides algo. Y para esto tiene que usar recursos y esos recursos son mucho mayores en cuanto a cuántos recursos esto supone, mucho mayores que, por ejemplo, los recursos que usa un buscador convencional. Vamos, que cuando le preguntas a la IA que te traduzca algo o que te busque, los comentarios que hizo Pepito en el año 2013, pues estás gastando mucha más energía
y por tanto estás incurriendo en un coste mayor para el que provee esa energía, ese servicio, que cuando le preguntas a Google sobre su buscador de toda la vida. La principal empresa de inteligencia artificial, OpenAI, o por todos conocido como ChatGPT, no revela sus ingresos anuales, lo cual nos ayudaría a hacernos una idea sobre cuánto dinero realmente se está ganando por uno de los principales actores. Pero el Financial Times, que está ahí a todo, informó en diciembre de que estimaba que estos ascendían al menos a 2.000 millones de dólares y que la empresa pensaba que podría duplicar esa cantidad para 2025. Sin embargo, esta cifra de 2.000 y duplicada luego a 4.000 en 2025, esta cifra estaría muy lejos de los ingresos necesarios para justificar la valoración de OpenAI a día de hoy, que es de casi 90.000 millones de dólares. Claro, si ganas 2.000 y vales 90.000, pues la gente está esperando mucho de ti. Si esto empieza a bajarte un poco el calentón con la inteligencia artificial, la cosa se pone peor cuando investigas sobre cómo pueden mejorar las inteligencias artificiales. Estos modelos de IA, que como he dicho se entrenan sobre datos, pues también mejoran a base de introducirles más información, lo cual está ok hasta que te quedas sin más información. Las empresas ya han entrenado a sus inteligencias artificiales en más o menos todo el Internet que tenemos accesible y se están quedando sin datos que acaparar. Pues no hay 10 internets más que introducirle al algoritmo para que se entrene. Y claro, si no puedes darle más datos, ¿cómo vas a mejorar este sistema? Bueno, esto en cuanto a la inteligencia artificial como sector o como promesa a futuro. Pero esto realmente a Nvidia, la empresa de la que venimos hablando, es que ni le va ni le viene. Pues antes hemos dicho que se gastaron 50.000 millones de dólares en chips que proveyó esta empresa para, en este caso, el sector obtener unos 2.000 millones de dólares en ingresos. Pero a Nvidia le dieron los 50.000 igual. O sea, si tú de esos 50.000, o sea, si tú pagas 50.000 y luego solo obtienes 2.000, pues, oye, mala suerte. Nvidia ha pillado los 50.000 y de ahí viene el hecho de que Nvidia esté creciendo tanto. Nick Carter comentaba que, cito, con una capitalización bursátil de 2,8 trillones de dólares, que es la de Nvidia, y un crecimiento interanual del 135%, esta empresa está registrando cifras de crecimiento casi inconcebibles para una empresa de este tamaño. El repunte es tan significativo que parece estar succionando capital del resto del Standard & Poor's 500 y de otras grandes tecnológicas. Sí, está haciendo esto, pero lo está haciendo sobre la base de beneficios crecientes, beneficios que vienen de venderle esos chips a esas empresas que están muy interesadas en desarrollar sus propias inteligencias artificiales. Vamos, que Nvidia lo que está haciendo es vender picos y palas durante una búsqueda frenética por encontrar oro, básicamente, por el resto del mercado. Nvidia, además, parece ser el único con el pico adecuado para esta tarea y, por tanto, está ordeñando a todo el que quiere crear y funcionar con inteligencia artificial. Por todo esto estamos en un punto muy interesante, porque el mercado, empresas, inversores, creen que hay mucho valor a sacar de la inteligencia artificial y está gastando dinero en averiguarlo. Esos 50.000 millones en chips son dinero que inviertes pensando que vas a conseguir obtener más por esa inversión. Y Nvidia, pues, claramente, pues, recibirá ese dinero de buen agrado. En algún momento, claro, el mercado descubrirá cuánto valor hay realmente. Y el pánico alcista actual en el mercado invita a pensar que este mercado está siendo demasiado optimista sobre lo que puede realmente sacarse de valor de esta tecnología. Además, que no parece que todo el mundo esté igual de caliente sobre el tema este de la inteligencia artificial. La semana pasada vimos algo en el mercado que llama un poco la atención, pues fue que vimos salidas de dinero del sector tecnológico en Estados Unidos que fueron las segundas mayores de la historia, al menos desde 2008. Es decir, hace 2 semanas salió un montón de dinero del sector tech en Estados Unidos. Esto a pesar de que el sector tech, principalmente liderado por Nvidia, o básicamente llevado en volandas por Nvidia, sigue creciendo. O sea, salió mucho dinero del sector en general, pero Nvidia sigue tirando.
Está pasando esto, como decía, con ese volumen tan fuerte. Y ese volumen tan fuerte son tanto compras de gente muy motivada como ventas de gente que compró antes y que piensa que ya ha subido lo suficiente. Por tanto, claro, en esta tesitura se nos abren dos caminos. En esta circunstancia tan interesante se nos abren dos caminos. El camino número uno es: la inteligencia artificial está empezando y estamos cerca de ver algo realmente grande. Una inteligencia realmente artificial, una inteligencia. Y si esto se da, abrirá las puertas a un crecimiento económico brutal. Un crecimiento económico que ayudará a los países a obtener suficiente dinero como para pagar toda esa deuda que vienen arrastrando en las últimas décadas. Un crecimiento brutal en el cual Juan seguirá firmando autógrafos en los pechos de cada vez más mujeres, y un crecimiento económico brutal que será que permitirá a los estados dar dinero directamente a aquellas personas que se queden sin trabajo a costa de las inteligencias artificiales. Ese es el camino número uno. Pero luego también está el camino número dos. El camino número dos es uno que nos llevaría a pensar que el mercado está básicamente agarrándose a un clavo ardiendo con esto de la inteligencia artificial, y que si bien esta tecnología ayudará a muchos sectores a ser más eficientes, creará mucho valor, no creará tanto como se espera a día de hoy que cree, y por tanto se desinflará. Esto no quiere decir que desaparezca. A ver, las burbujas son así. Entra mucho dinero pensando que hay mucho valor. Normalmente el mercado se viene un poco arriba con este tema, la burbuja explota, pero eso no hace que desaparezca. Hubo una burbuja del ferrocarril y sigue habiendo ferrocarriles. Hubo una burbuja de Internet, sigue habiendo Internet. Habrá una burbuja de la inteligencia artificial y seguirá habiendo inteligencia artificial. Lo único que quiere decir esto es que habrá mucho dinero que desaparezca, mal invertido, y habrá mucho dinero que salga del sector tecnológico, como ya vemos que está saliendo. En este segundo camino, por tanto, que es el que más me interesa, encontraremos que mucho dinero saldrá de este sector hacia pastos más verdes, como he dicho, parece que está ocurriendo. Y uno de esos sitios que está recibiendo entradas de capital es, entre otros, claro, Bitcoin. Bitcoin, un activo que se beneficiaría de todo lo que sean inversores buscando activos rentables en un mercado que hasta ahora viene tirando gracias a las tech, y que si perdiese ese caballo ganador, digamos, pues tendría que encontrar otro sitio donde poner el dinero. Y de hecho, en los últimos 2 días, Balchunas, nuestro amigo Balchunas, no solo desespera con Nvidia, también está desesperando un poco con Bitcoin. Y es que mucha gente le viene preguntando que por qué Bitcoin no sube más si hay entradas de dinero. Pues Balchunas, como sabéis, analista de ETFs y muy apasionado de lo que pasa con los ETFs de Bitcoin, está compartiendo información sobre la cantidad de dinero que está entrando en los ETFs de Bitcoin, y está mostrando cómo en los últimos días se está comprando mucho Bitcoin por estos ETFs. 12.000 Bitcoin hace 3 días, 6.000 al día siguiente, 3.000 al día siguiente. Y entonces mucha gente le pregunta, pero Balchunas, si hay tanta gente comprando Bitcoin, ¿cómo es posible que el precio no esté subiendo? Bueno, pues no está subiendo, dice Balchunas, porque la gente vende también. Pero tú tranquilo, que si sigue entrando dinero en Bitcoin, Bitcoin subirá. Y si deja de entrar dinero en Nvidia, Nvidia bajará. Así es como funciona el mercado, y espero que este repaso a cómo está el tema de Nvidia y los mercados de las IAs os haya sido interesante. 30 segundos para recordar un par de cosas y luego hablaremos de Kiyosaki, como digo, un primo de nuestro amigo Juan, y hablaremos de Semler Scientific, que está haciéndose un Sailor total. Bueno, 30 segundos simplemente para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin. Podéis hacerlo en la página web del podcast y así recibís un mail mío los sábados. Estoy trabajando en uno sobre la operación Goldfinger, que no tiene que ver con James Bond, pero probablemente igual algo así. Bueno, una operación muy interesante, y veremos una operación que tiene que ver con el oro y con Estados Unidos, y que veremos cómo conecta con la situación actual en los países y en Bitcoin. Bueno, pues eso lo estoy preparando para mañana. Recuerda también que puedes comprar Bitcoin a través de Relay. Yo recomiendo Relay para tus compras de Bitcoin, pues hace comprar Bitcoin muy fácil, muy sencillo, y además relativamente privado. Pues aunque hacen KYC, son mucho más light con este proceso que muchas otras empresas. Así que te recomiendo que mires lo de Relay, y además encontrarás un enlace con un descuento en la descripción del podcast. Y si te interesa guardar tu Bitcoin de manera segura,
puedes hacerlo usando una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo USB, o sea, una especie de USB pequeñito, así molón, no parece que sea nada demasiado valioso, pero puedes guardar todo el Bitcoin que quieras ahí dentro y lo puedes hacer de manera muy sencilla. Así que te invito a que le eches un vistazo a esto de la Bitbox, pues funciona bien y además encontrarás un descuento en la descripción para obtener estos dispositivos y demás pijadas para la autocustodia de tu Bitcoin. Bien, hablemos de Kiyosaki. Y es que Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, lleva unos años muy motivado con el tema de Bitcoin y con el tema de que el fiat se está yendo a cero. Y compartí ayer una nueva predicción sobre qué pasará con el precio de Bitcoin y decía que el 25 de agosto de 2024, es decir, en apenas casi 3 meses, el precio de Bitcoin será de $350.000. Dice esto bajo la base de que, bueno, el sistema fiat se va a cero y que por tanto Bitcoin tendrá que seguir subiendo. Que bueno, a ver, Kiyosaki tiene estas cosas, que a veces se viene arriba y te suelta aquí una predicción de lo más aventurada, ante la cual ha habido muchos comentarios, claro. Y me quedo con uno en particular de Willy Woo, que es un analista de la blockchain de Bitcoin y que siempre está mirando los flujos de entrada de dinero en Bitcoin y los flujos de salida y tratando de hacer análisis y predicciones sobre el precio de Bitcoin atendiendo a lo que está pasando con los flujos de entrada y de salida. Y entonces le preguntaba a Willy Woo, a Kiyosaki, si tendría 2,2 trillones de dólares para comprar Bitcoin de aquí al 25 de agosto. Pues, en opinión de Willy Woo, esa es la cantidad de dinero que haría falta para llevar el precio de donde está ahora a esos $350.000 por Bitcoin que Kiyosaki estima que será el precio de Bitcoin dentro de 3 meses. Y comparto estas dos opiniones porque es interesante que los dos son muy bitcoiners y los dos quieren ver el precio de Bitcoin subir. Uno se viene arriba y da una predicción así según le viene. El otro hace una matemática sobre lo que haría falta para subir el precio de Bitcoin hasta allí. Pero realmente yo creo que ninguno de los dos acierta, ¿no? Pues al final no puedes saber el precio de Bitcoin y tampoco puedes saber cuánto Bitcoin hace falta para subir el precio a 350.000. Pues al final, si mañana todo el mundo deja de vender y solamente hay una oferta de venta a 350.000 y compro yo Bitcoin a 350.000, entonces el precio de Bitcoin será 350.000 con €1 de inversión. O sea que tampoco hacen falta 2,2 trillones, ni tampoco veremos 350.000 en 3 meses. Pero sí que es bueno tener en cuenta que, bueno, predicciones de estas y análisis de estos veréis muchos y que hay que tomárselos con cierta alegría y no con demasiada credibilidad. Eso sí, pueden venir esos 2,2 trillones y quien está haciendo mucho por conseguirlo es Semler Scientific. Hablamos de Semler Scientific hace unos días, pues se está haciendo, esta empresa del Nasdaq de Estados Unidos está haciendo como Michael Saylor. Y como Michael Saylor, básicamente está siguiendo el mismo manual. Acaba de emitir $150 millones en deuda y con ese dinero que va a obtener con esa emisión de deuda, lo que va a hacer es comprar Bitcoin. Además, ha comprado otras 247 Bitcoin con otro dinero que tenía por ahí y ya tiene 828 Bitcoin. Semler Scientific es la primera empresa, creo, que está haciendo lo que hizo Saylor con MicroStrategy, pero punto por punto. Si a Semler Scientific le va bien, como le ha ido bien a MicroStrategy, ya te digo yo que ya no será una a la que le copie, sino que serán 2, y luego serán 3, y luego serán 4. Y realmente hemos hablado de esos 2,2 trillones que hacen falta para llevar el precio a 300.000. Si empiezas a sumar 200 millones por aquí y 200 millones por allá, no es tan difícil llegar a esas cifras en periodos que te sorprenderían. Así que, bueno, interesante situación actualmente. Y cerremos el mañanero de hoy para ir a hacer otras cosas como hablar con inteligencias artificiales. Cerremos el mañanero de hoy con la necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de Robert de Bruce. Robert es una de las figuras más conocidas de la historia de Escocia. Fue rey de Escocia entre 1306 y 1329 y llegó a la fama y se convirtió en un héroe escocés gracias a vencer una serie de batallas contra los ingleses. Me pregunto yo, viendo la historia de Robert, ¿cuántos sujetadores firmó este hombre durante su vida? Seguramente muchos. Bueno, espero que te haya gustado el mañanero de hoy. Compártelo para que llegue a más gente, suscríbete,
haz like, haz esas cosas para que así más gente lo encuentre y tengas más gente con la que hablar de estos temas que son los temas que te gustan. Puedes encontrarme en Twitter también, @alberto_mera. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay y puedes guardarlo en una Bitbox y también puedes, con suerte, pasar un buen día. Así que, nada, inténtalo. Y si tienes dudas sobre la autocustodia o tienes dudas sobre cómo comprar Bitcoin para tu empresa, pues mándame un mail. Está el mail también ahí en la descripción. ¡Hala! Lo dicho.